¿Alguien más quiere opinar algo? Cuenten chistes, algo. De Arequipa también, Jorge se va a querer llevar a Arequipa su planta de oxígeno. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Bueno, en No, realidad sí. ya ves, Justamente. ya sabía yo, ha venido Jorge para llevártela a Arequipa. Es que la verdad que técnicamente no es tan fácil, ¿no? Hay muchos factores que incluyen una planta de oxígeno, ¿no? Y Por de eso está el acuerdo al ingeniero. lugar, de acuerdo al tipo de altura, incluso lo que sé que es más barato una planta de oxígeno en la costa que en las alturas, ¿no? Claro. Te pasa por vivir en las alturas, pues hijo, ya no es mi problema. No, pero Fundamentalmente. para eso hemos traído a la cabeza de lo que es la plata de oxígeno, el ingeniero Chávez, que es el que él Sí, está... justamente pedí a Albert que me inviten porque antes de ayer estamos en reuniones para poder, lo que queremos es hacer una planta de oxígeno móvil, ¿Ya? ¿no? Entre Arequipa y Juliaca. Ahora, ayer nos hemos enterado que la planta de oxígeno, una de las plantas de oxígeno que llenaba balones en Juliaca está malograda. Se acaba de malorar y todavía no la pueden reparar. Ya. Entonces, hay un proyecto en comprar una planta móvil o estar en un sector intermedio, ¿no? Bajo una financiación son dos empresas que quieren hacer la inversión, ¿no? Y donarlo. Ya. Por eso es que me suena interesante esta charla. No, de hecho que es interesante porque vamos a enterarnos de muchas cosas, porque mucho es lo que queremos hacer y queremos arreglar y acomodar y de repente hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Si gustan, vamos entrando en materia, ¿no? Porque ya estamos conversando. Sí, pues Creo que vamos es propicio, no sé, ya. como les parezca. Perfecto, entonces vamos iniciando. Voy a pedirle al país gobernador Guillermo Memo que salude a la bandera de Rotary y a Manuel Ramírez que va a empezar reemplazando a Carlos Arévalo la bandera peruana. Por favor, ¿pueden saludar? Gracias. Sí, pero primero hay que indicar de que por protocolo rotario estamos dando a la máxima autoridad presente en la sala, ¿no? ¿No? Porque, sí, porque ya habíamos destinado que el presidente de Lima Sur lo iba a hacer, ¿no? Pero cumpliendo el protocolo rotario. Y bueno, y para los que no son rotarios, como el caso de mi amigo David Chávez, el ingeniero David Chávez, en todo el mundo, este protocolo que se cumple se celebra en todas partes. ¿No? Empezamos con un toque de campana, saludos, en el caso de Perú, saludamos a las banderas, y de ahí recién viene el macero, que es las iniciales de maestro de ceremonia rotario, y él comienza a dar el turno de la palabra a todos los, en este caso los expositores o las personas que van a intervenir, y saluda a las autoridades presentes. Dicho todo esto, empezamos la reunión. Voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, empezamos. Está en negro tu pantalla, Albert. Sí, voy a retroceder Ajá. Ahí está. Entonces, vayamos a la primera con la bienvenida. No, bienvenida porque esta charla es gracias a la conjunta de cuatro clubes rotarios, ¿no? La Esperanza de Chaclacayo, Lima Colonial, Lima Nueva Era y Lima Sur, ¿no? Y como les decía, empezamos con el toque de la campana. Y empezamos el saludo a la bandera del Perú. Manuel, por favor, ¿podría saludar a la bandera? Muchas gracias. Muy buenas noches, queridos amigos. Es para mí realmente un honor el poder saludar a nuestra bandera nacional, particularmente en esta gran reunión que nos va a llenar de esperanza y fe para solucionar todos los problemas que están sucediendo en nuestro país. Amigos, acompáñenme a darles un fuerte aplauso.
Ahora quiero pedirle al PAC gobernador Guillermo que por favor salude a la bandera rotaria. En primer lugar, un gran saludo para todos. Un placer estar compartiendo con ustedes y el honor que me hacen de saludar a la bandera de Rotary como un símbolo universal que tenemos, que respetamos, que queremos, que admiramos y que gracias a Paul Harris y a todos los que lo han seguido, estamos aquí reunidos con un fin común que es ayudar a los más necesitados, a las comunidades y a todas las personas en el mundo. Gracias. A continuación, quiero agradecer a los clubes que están en esta conjunta: Lima Colonial con su presidente Manuel Ramírez, Lima Sur con su presidente Juan Carlos González, Lima Nueva Era con el presidente Dani León, y Rotary Club La Esperanza de la Chaclacayo con quien habla, Patricia Devoto, su presidente. Gracias a todas las personas que han venido, a todos los presentes, y que vamos a escuchar una excelente exposición de nuestro querido ingeniero David Chávez. Vamos a ver un video primero de lo que es Rotary. Hola, bienvenido a un video de Club Rotarac, Platero Centro Histórico TESE. El día de hoy hablaremos de Rotary, su historia e información general. Rotary nace de la visión de un hombre llamado Paul Harris, abogado de Chicago, quien fundó el Club Rotario de Chicago un 23 de febrero de 1905. Su propósito fue formar un círculo de profesionales de diversos campos para intercambiar ideas, generar amistad y retribuir a sus comunidades. El nombre Rotary se deriva de la práctica de sus socios de reunirse en forma rotativa en sus oficinas. Una frase importante de Paul Harris como fundador de Rotary es: más allá de lo que Rotary signifique para nosotros, el mundo lo conocerá por las obras que realice. Existen tres rasgos fundamentales que moldean la fisonomía de Rotary en toda su historia. 1. Rotary, 16 años después de su fundación, cuenta con clubes en todos los continentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, los clubes rotarios de países en los que dominaba la dictadura fueron obligados a cerrar sus puertas. Aún con riesgos, muchos socios se reunían de manera informal y secreta. Tras la guerra, se reagruparon para reconstruir los clubes y sus respectivos países. 3. En 1979 se lanzó una campaña contra la polio en un proyecto enorme para vacunar a 6 millones de niños en Filipinas. Hoy en día la polio es endémica en tan solo 3 países del mundo. Infinidad de artistas y filántropos de todo el mundo han contribuido monetariamente a esta causa a lo largo de todos estos años. Una serie de datos curiosos sobre Rotary International: fue de $26.50 el monto de la primera contribución que recibiera la fundación en 1917. El monto que otorgó esta fundación a la International Society for Crippled Children en 1930 fue de $500. El lema de Rotary es dar de sí antes de pensar en sí. Rotary posee 6 áreas de interés: paz y prevención de conflictos, prevención y tratamiento de enfermedades, agua y saneamiento, salud materno-infantil, alfabetización y educación básica, y desarrollo económico e integral de la comunidad. Por último, la estructura de esta organización está basada en 3 pilares fundamentales. Rotary International, como una asociación civil a nivel mundial, posee una fundación rotaria dedicada a recibir y otorgar donativos, y tiene una serie de clubes en todo el globo, clasificados en clubes rotarios, clubes Rotarac y clubes Interac. Gracias por ver este video. Para más información de todo tipo, síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. Alex, por favor, ¿puedes silenciar tu micro, por favor? Alex Coronado. Gracias. Ya está.
Sí, quería también agradecer la presencia de nuestro alcalde, Manuel Campos, que está con nosotros, en el sentido de que quiere apoyarnos y quiere salir adelante y tener nuestra propia planta de oxígeno. Ahora quiero presentar al ingeniero David Chávez, es un ingeniero mecánico y magíster en física aplicada, profesor del Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica del Perú, director del Centro de Tecnologías Avanzadas de Manufactura. Gracias y creo que le dejamos el micro para que él pueda darnos la charla con respecto. Y la bienvenida a Carlos Manuel Arévalo, gobernador nominado para el siguiente año rotario, que es el año 2022-2023. Gracias, Manuelito, por estar con nosotros. Ya, Albert, por favor. Ingeniero David, es todo suyo el micro y la audiencia. Muy buenas noches. Un gusto poderme dirigir a ustedes. Agradezco que se hayan tomado un momentito para escuchar algunas cosas que quiero contarles, todo en carácter testimonial. Y empezaremos un poco por hacer una breve radiografía de la situación y de sus consecuencias, ¿no? Para que tengamos el marco y se entienda mejor la propuesta que hace la universidad, ¿no? A la cual represento, aunque esta conversación es a título personal y muy honrado por la invitación que me ha hecho Albert Oligas, que es mi colega, ¿no? Bueno, muy conocido por todos nosotros que una de las manifestaciones más perversas de la infección por COVID-19, el SARS-CoV-2, es el tema de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Sin entrar en el detalle de lo que ocurre con la fisiología, resulta que se instala una capacidad o se instala una incapacidad, por así decirlo, y la persona se ve impedida de respirar normalmente, lo cual ocasiona descenso de la saturación de oxígeno y también una sensación de ahogamiento, una sensación de ahogo, que psicológicamente es una de las sensaciones que más alarma, que más alerta y que más molestia produce a la persona humana, porque lo tenemos muy asociado con la muerte inminente, ¿no? Entonces todo el cuerpo se pone en ese estado de alerta, de muerte inminente, y produce una pena muy grande, ¿no? Bueno, y claro, el virus no se cura, por ahora no hay terapia para el virus, pero la oxigenoterapia, es decir, el suministro de cantidades y caudales más abundantes que lo normal de oxígeno, ayudan en la gran mayoría de los casos a salir del cuadro, ¿no? No en todos, porque hay estadística detrás de esto, pero en la gran mayoría de los casos, sobre todo en las fases iniciales. Y bueno, ¿en qué consiste? Consiste en darle al paciente una cantidad, un suplemento adicional, cambiarle la proporción del aire que respira. Ustedes saben que el aire que respiramos tiene 21% de oxígeno, y el resto es en su gran mayoría nitrógeno, que es otro gas, y el resto es una mezcla bien grande de otros gases, el argón principalmente, vapor de agua, CO2, CO y una cantidad infinita, ¿de acuerdo? Entonces, la oxigenoterapia consiste en suministrarle al paciente una cantidad de oxígeno que el médico en teoría debe dosificar, aunque esto ahora lo está haciendo de manera muy intuitiva, así como se autoadministra antibióticos, el Populorum, lo está haciendo ahora también con el oxígeno, a discreción. Y entonces eso nos lleva a tener que contar con una disposición de oxígeno que antes de la pandemia no preocupaba a nadie. Y claro, el Perú es un país minero y metalúrgico. En el 2010 más o menos, tenía pues su plan de aprovisionamiento de oxígeno, ¿no? Muy prometedor. Se iban a lanzar hasta 5 megaproyectos mineros,
y la minería es el consumidor número 1, número 2, hasta número 10 del oxígeno, y el resto somos todos los demás. Pero ese Perú que se avisoraba en 2010 no es el que estamos viviendo ahora. Nos toca otro Perú. No salió Conga, no salió Tía María, no salieron las otras etapas de las Bambas. Bueno, en fin, es una historia, ¿no? Y los proveedores de oxígeno para la minería son muy pocos. En realidad eso en economía se llama un oligopolio. No por maldad, sino porque básicamente se requieren ingentes cantidades de energía y también inversiones en tecnología y en infraestructura muy grandes para poder aprovechar economía de escalas y para poder producir oxígeno en las condiciones más económicas, manteniendo calidad, ¿no es cierto? Entonces, la minería necesita, y la industria también, oxígeno al 99% de pureza, y en el Perú, la parte médica dijo, bueno, está bien, ¿no? Nosotros en realidad necesitamos menos que eso, pero ya que en el Perú se produce 99% de pureza y como es relativamente económico, la logística del suministro funciona y el oxígeno no es ningún problema, bueno, hagamos pues que el oxígeno médico también sea de 99% de pureza. Y así estuvo, ¿no? A mí me consta, porque por parte del Ministerio de Salud yo le hice un peritaje al productor número 1 de oxígeno en el Perú, al por mayor, y pude ver que ellos se habían equipado para atender la demanda de oxígeno que iba a haber 2010, 2009, 2010, con plantas modernas, de última tecnología, eficientes, ecoamigables, todo lo que se quiera. Pero como no se dieron los proyectos mineros que tenían que darse, esas plantas se las han llevado a Chile, a Ecuador y más al norte y más al norte también, ¿no? De manera que el Perú se ha quedado desprovisto de una fuente al por mayor, confiable, potente, de oxígeno, no solamente para el tema médico, sino también para el tema industrial. Porque esas cosas demandan grandes inversiones. Una planta de estas difícilmente se puede montar en menos de 18 meses. Mejor dicho, es imposible montarlo en menos de 18 meses. Hay que construir turbinas, compresores, máquinas muy grandes que jamás existen en stock, y hay que diseñarlas y hay que construirlas previo contrato, ¿no? Y eso dura un año y el resto de meses es para armar la planta en el lugar del mundo donde se quiere operar. Entonces, en conclusión, la pandemia nos agarra desprevenidos, también en este ámbito. Así que no hay cómo ampliar la capacidad de producción al por mayor de oxígeno en el Perú, y lo que queda es producir localmente, ¿no? Más cerca de la demanda. Y ahí viene ya, digamos, la propuesta nuestra, ¿no? Nos damos cuenta que de las tecnologías que hay, tanto para generación o como para concentración de oxígeno, la más factible es precisamente la de concentrar. ¿En qué consiste en concentrar? Tomar el oxígeno que ya está en el aire, ya les dije 21%, y con algún proceso físico-químico, termodinámico, lo que sea, elevar su concentración hasta donde uno deba. En este caso, en el marco de la pandemia, es 93%, más menos 3, ¿no? O sea que entre 90 y 96 está bien y cumple. Entonces hay un proceso que se llama un proceso de absorción basculante por presión, PSA en inglés, ¿no? Pressure Swing Absorption en inglés, que se adecua para producirlo, 1, en pequeña escala, 2, de manera efectiva y eficiente en términos de energía, y 3, con relativo poca complejidad tecnológica, ¿no? Entonces esto significa que nosotros nos tuvimos que dedicar a hacer un esfuerzo de prototipado, un esfuerzo de desarrollo rápido. Ya esto lo veníamos haciendo desde más o menos del 2001, hay toda una historia que les puedo contar ahí. Pero en mayo del 2020 nosotros presentamos ya nuestra solicitud de autorización a DIGEMIT, que es el ente regulador de
medicinas y drogas en el Perú. El oxígeno medicinal es obviamente una droga y controlada. Y el 31 de julio recibimos la autorización para la primera planta. Los tamaños de plantas que tenemos son de 5, 10 y 20 metros cúbicos por hora. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que puede atender a 10 pacientes, la más pequeña, a 20 pacientes, la intermedia, la de 10, y a unos 30 y un poco más, hasta 40 en mejor de los casos, pacientes, una planta de 20 metros cúbicos por hora. ¿A qué me refiero con atender pacientes? Bueno, las plantas nuestras están diseñadas para que uno los pueda conectar directamente a la línea de oxígeno del hospital, del nosocomio, de la clínica o del centro COVID. Y está pensada en los pacientes críticos. ¿Quiénes son los pacientes críticos cuando se instala este tema de la insuficiencia respiratoria? Aquellos que ya les colapsa el sistema respiratorio, les baja muchísimo la saturación, no pueden respirar por sus propios medios. O sea, la respiración, ustedes saben que se debe a una interacción mecánica y química, ¿no? El diafragma es el músculo que mueve a los pulmones, los sube, los baja, y los pulmones hacen la fisicoquímica ahí de la absorción del oxígeno y de la expulsión del CO2, ¿no? Entonces, todo eso colapsa. Entonces, como la persona se ve muy afectada psicológicamente porque siente que se muere, lo que hay que hacer es hay que sedarlo. Se le pone en coma inducido. Acto seguido, hay que intubarlo. Se le pone un tubo por vía bucal o nasal, según lo permita la anatomía de la persona. En algunos casos hay que hacerle una incisión también en la garganta, porque no hay forma de hacerlo más eficientemente. Se le prona, o sea que está boca abajo, y se le conecta a un ventilador, y amén de otros sensores que ya se encargan de mantenerlo respirando y con vida, ¿no? Obviamente todo eso se hace bajo la supervisión de un intensivista, que es justo la práctica médica que se encarga de esos casos, y de un neumólogo, o IO. Entonces, como ustedes pueden ver, ese paciente está en estado crítico porque ya no respira por su propia cuenta, está en coma, y entonces si se queda 300 segundos en promedio, más o menos 30 segundos, se produce ya una hipoxia y una muerte cerebral. O sea, el resto del cuerpo se puede recuperar, pero ya ese espíritu ya no vuelve, ¿no? Porque el cerebro ya dejó de ser funcional. Entonces, nuestras plantas están pensadas para ese tipo de pacientes. Se arman rápido, se conectan a la línea del hospital y empezamos a salvar vidas. También se pueden utilizar para llenar balones, pero ahí hay un pero que hace que se tenga que invertir más energía y más dinero también. Básicamente por el tema de la presión, ¿no? Porque la presión a la que se entrega el oxígeno para las camas, para los pacientes, es equivalente al de una llanta de bicicleta, ¿no? Entre 40 y 60, vamos a ponerlo en PSI porque es una unidad que nos es bastante familiar, sobre todo acá en el Perú, ¿no? Si les hablo en kilopascales, de repente nos vamos a perder. Entre 40 y 60 PSI. Una llanta de bicicleta suavecita, que no te golpee, 40 PSI. Una bien inflada, bien dura, para correr duro, 60 PSI. Esas son las mismas presiones que son habituales en los dispositivos médicos que se conectan al paciente COVID. Pero para meter el gas en un balón se necesitan presiones mucho más grandes, de varios órdenes de magnitud por encima. Por ejemplo, un balón de 10 metros cúbicos, que es este que sale en la tele todas las noches, ¿no? En los noticieros, necesita hasta 3000 PSI para llenarlo, ¿no? Y la presión con la que lo llevamos de la planta a la casa o al lugar donde está el paciente es 2000 PSI, un montón de presión. Entonces, para eso se necesita un equipo adicional, que es básicamente un compresor y un sistema de llenado, ¿no? Entonces, es lo que hemos hecho. Nosotros hemos desarrollado todo ese sistema que puede ser utilizado ya sea para atender las demandas de oxígeno de los pacientes COVID que están ya en estado crítico, o también aquellos que están en estado no crítico, que usan balones, ¿no?
Y ahí me permito hacer una observación, un aporte ya, una opinión personal. Es opinión, así que ustedes pueden discrepar. Yo veo con mucho disgusto y con mucha frustración cómo se va instaurando una nueva cultura combi en el Perú, ¿no? En vez de construir un sistema coherente de transporte cuando pudimos hacerlo, ¿qué hicimos? Combi, pues, toma, paga tu China y chapa tu combi, ¿no? Y ya está resuelto tu problema de transporte. Mentira, no está resuelto. Ahora estamos haciendo el metro, ¿no? Lo mismo estamos haciendo ahora. ¿Tienes insuficiencia? No se sabe. ¿Qué insuficiencia tendrás? ¿De qué grado? ¿Estarás en fase inicial? ¿Ya estarás recuperando? Toma tu balón de oxígeno y anda, mira lo que te haces, ¿no? Cuando en realidad lo que la población necesita, y esto lamentablemente me duele decirlo, pero es de largo aliento, lo que necesita es una red de seguridad en la que el peruano o la peruana sepa que si se agrava su insuficiencia, tenga donde, por lo menos la oportunidad de que intenten salvarle la vida, ¿no? Y el balón no va a hacer eso, porque si la insuficiencia se agudiza y lleva al paciente al estado crítico, no hay balón que te pueda salvar. Ahí lo que necesitas es la cama UCI, o por lo menos de cuidados intermedios, al intensivista, que es el que te salva en realidad con las decisiones que él toma, y un sistema tecnológico para que te den no solamente oxígeno en alta concentración, sino para que además te den CO2, te den nitrógeno, temperatura de aire y humedad de aire. ¿Por qué? Porque se trata de ayudar a un tejido que está ahí en el alveolo, que ya es disfuncional. Ojalá hubiera un método en el cual tú puedes meter el oxígeno directo a la sangre. No existe. Lo tienes que hacer a través del alveolo. Pero ese alveolo disfuncional necesita la sapiencia, el arte, la práctica y la experiencia del intensivista y del neumólogo para que te saquen del cuadro, porque no hay dos pacientes que sean iguales, ¿no? Si no tenemos eso, está garantizado que si el cuadro se agrava, tú vas a morir ahí con tu balón al lado, que no te va a salvar de nada el balón. Entonces eso es, ¿no? Y yo por eso insisto, si es la hora de hacer un esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo para que el peruano o la peruana tenga la oportunidad de que por lo menos se intente salvar, ¿no? Como debe ser, como manda la práctica médica, ¿no? Y no hemos hecho nada de eso, pues, ¿no? Vino la primera ola y después nos hemos relajado y ahora estamos pues correteados y desesperando, ¿no? Ahora, ¿qué cosa puede hacer un balón de oxígeno por una persona? También es bueno que les cuente, ¿no? A ver, cuando empieza a instalarse la insuficiencia, ¿no? La insuficiencia respiratoria, lo que indica el especialista es, vamos a darle un flujo de 1 litro por minuto para comenzar a ese paciente, ¿no? Entonces ahí eso te lo puede dar no solamente el balón, te lo puede dar también esas maquinitas personales, concentradoras que hay por ahí que ahora se están vendiendo como pan caliente, ¿no? Y si con eso no mejora rápidamente la saturación, ya se empieza a incrementar de litro por minuto en litro por minuto. Entonces nos vamos a 2, nos vamos a 3, nos vamos a 4. Cuando ya se pasa del 5 ya la cosa se pone peleaguda, porque ahí ya eso significa que la cosa no pinta bien. Entonces, ahí, por ejemplo, ya el concentrador, este personal, ya deja de servirte, ¿no? Porque si bien el vendedor te dice que esto te da hasta 8 o 10 litros por minuto, la experiencia demuestra que no llega. Son valores nominales, ¿no? Y Albert les puede contar muy bien qué significa eso de valores nominales. Entonces, subimos la escalera, ¿no? Pasamos los 6 litros por minuto. Cuando pasan los 6 litros por minuto, ya lo que hay que hacer es cambiar a una máscara con reservorio ya. O sea, fíjense que ya no es solamente un tubito puesto junto a la nariz, sino ya es un aparato más complicado, ¿no? Y de ahí se puede incrementar en un rango entre 10 y hasta 15 litros por minuto, nada más. Obviamente ahí todavía a uno lo puede acompañar el balón, hasta flujos de 15 litros por minuto, ¿de acuerdo?
pero si se supera la demanda de 15 litros por minuto, ya ese paciente tiene que ir a UCI ya, porque ya se está ahogando, porque ya no soporta y hay que ponerlo en coma, ¿no? Y conectarlo al respirador, porque el respirador es el que lo va a ayudar a respirar. Y obviamente ella tiene que estar en el hospital más cercano, ya en manos de expertos, ¿no? Repito, el intensivista, el neumólogo y los tecnólogos médicos, que son los que operan el aparato, y los enfermeros que se encargan de las atenciones tópicas y todo lo demás. Entonces, todo un equipo de UCI que tiene que estar a disposición. Si no es el paciente, no se salva, ¿no? Y entonces eso es, ¿no? El comentario les decía que es personal porque veo ahora nuevamente que nos desesperamos por llenar balones de oxígeno, pero lo que estamos haciendo con eso es poner más combis nada más en el circuito, ¿no? Y los pobres que necesitan más que eso, que necesitan más que la combi, los que sí necesitan el metro, no lo van a ver, ¿no? Entonces, en conclusión y en resumen, lo que hay que hacer ahora es pensar que esto no es de 1 año o 2 años, sino que esta patología nos va a acompañar ya de por vida y que siempre vamos a tener entre nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestra promoción, nuestro grupo, algunas personas que van a desarrollar la insuficiencia y dentro de ese grupo, algunas pocas que van a llegar a los grados más severos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Y a ellos no hay balón que les vaya a salvar, así que será mejor que nos preocupemos de que hayan realmente camas UCI, la cama de por sí no hace nada, sino que hayan profesionales, de que haya un sistema que les pueda dar la oportunidad de intentar salvarles, ¿no? No hay garantía. Mientras no haya una cura para el virus, lo que se puede hacer es intentar salvar a la persona, ¿no? Entonces, eso en resumen es, ¿no? Y la universidad ha tenido que tomar decisiones duras, ¿no? Y dentro de esas decisiones está el haber priorizado a los pacientes críticos, así que nuestras plantas son para ellos. También se pueden utilizar para llenar balones, y dicho de paso, en campaña electoral, pues es una medida muy, 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 muy apreciada, ¿no? Porque el potencial candidato pone la planta y se gana la voluntad de las personas, porque todos pueden recargar sus balones, pero yo les digo desde un punto de vista técnico que no hay garantía de que esa persona que se lleve el balón esté siquiera recuperándose, porque si no está el médico al costado viendo qué cosa pasa con ese oxígeno que está entrando, ya les dije, por si el oxígeno es insuficiente para un cuadro severo, no estamos haciendo gran cosa, pero la gente va contenta porque pudo llenar su balón, ¿no? Entonces, eso en resumen es lo que quería compartirles. De repente ha sido muy, muy rápido. Puedo con mucho gusto conversar con ustedes y darle más detalles y estoy a su disposición. Gracias, más bien. Sí, Patricia, ¿estás ahí? Se han quedado un poco mudos por las realmente bien didáctico, ingeniero. Muchos de nosotros no. Ahí está justo Patricia. Sí, sí, gracias, ingeniero Chávez. Realmente su explicación es muy buena. Pero sí, ¿qué solución? O sea, realmente nos hemos quedado fríos, ¿no? Porque nosotros pensábamos que al dar un balón de gas, darle con gas, un balón de oxígeno a una persona, estábamos ayudando a que pueda él recuperarse un poquito de su enfermedad o lo que sea. Pero me dice usted que un crítico ya tiene que ir de frente al hospital, sí o sí, no hay forma. ¿Cómo se podría, teniendo una planta de oxígeno en la zona, poder ayudar a las personas de escasos recursos que tenemos aquí alrededor, que puedan llevarse un oxígeno y puedan llevarse una esperanza a casa, ¿no? Esa sería una de las primeras preguntas. Y después quiero dejar a que levanten la mano a las personas que están interesadas para poder hacer indicar fulano, quienes van yendo a
hacer las preguntas requeridas, ¿no? Sí, me hace usted una pregunta muy difícil, voy a intentar responderla, porque tiene mucho que ver con políticas públicas, ¿no? Y de verdad yo empiezo por reconocer el gran papel que hacen ustedes y la responsabilidad social y la solidaridad y la ayuda al prójimo que les caracteriza y que no lo tienen que pregonar porque sus obras hablan por ustedes. Dicho esto, les digo que se necesita una acción sistémica para tener de verdad efectos en esto. A ver, vamos a utilizar una caricatura, ¿no? Yo me encuentro con una persona, un niño, una niña, y veo que está pues muy desnutrido, ¿no? Con una desnutrición aguda, y le doy pues una bolsa de chisitos, ¿no? Le doy una bolsa de pan. Claro que lo estoy ayudando. Por supuesto que lo estoy ayudando, porque en ese momento voy a saciar probablemente su hambre y de repente unos 2 días más en la caricatura, ¿no? Pero no resuelto el problema, porque yo no sé cuál es el origen de esa desnutrición. Puede ser una pobreza extrema, puede ser una patología. Es decir, ahí se necesita que un médico diga si esa bolsa de chisitos o si esa bolsa de pan que le doy realmente va a ser una ayuda y sobre todo de largo plazo. Claro, en el acto en sí, sí es una ayuda, ¿de acuerdo? Pero si queremos que sea sostenible, que tenga consecuencias y que lleve a un mejor estado de salud a la persona, probablemente no. Queda abierta esa pregunta, ¿no? Pero entonces, los rotarios tampoco pueden asumir el papel del Estado o de la sociedad civil actuando de otra forma. Porque lo que yo le estoy queriendo decir en el fondo es que debemos tener esa red de seguridad para que el que necesite oxígeno para las fases iniciales lo encuentre. La planta ahí puede ayudar, el balón puede ayudar, pero también para aquel que llega a desarrollar el cuadro severo, ¿no? Y eso es lo más desafiante porque es lo más difícil, ¿no? Yo puedo tener el ventilador, el oxígeno, todo, pero si no tengo al intensivista, igual no lo salvo. ¿O acaso alguno de nosotros sabe desde la secundaria cómo intubar, cómo inducir en coma, cómo calibrar la mezcla de gases? ¿Se dan cuenta? Entonces, las dos cosas hay que hacer. Hay que tener el oxígeno para la atención primaria, tópica, ambulatoria, pero también hay que tener la cama para cuidados intensivos bien dotada, con sus turnos de profesionales, y la cama de UCI bien dotada y con sus turnos de profesionales. Y como esto no va a pasar, en realidad, cuando deje de ser así de picos y valles, de olas, ya va a ser una cosa constante. Una proporción importante de la población se va a estar infectando y de esa porción de la población una fracción va a desarrollar insuficiencia y a su vez de esa fracción una subfracción va a desarrollar la insuficiencia aguda e inclusive crítica. Entonces es cuestión solamente de hacer matemáticas y de invertir, no hay otra. No sé si con eso podemos ayudar a responder la pregunta, ¿no? Algo. Mari Carmen, por favor, tu pregunta. Hola, buenas noches, ingeniero, ¿qué tal? O sea, lo que yo logro entender es que si nosotros tenemos el proyecto de poder poner la planta de oxígeno en Chaclacayo, es ir de la mano que también concientizar a la población que el oxígeno netamente no le va a salvar la vida, sino que hay que llevarlo como que con el médico o la persona que está llevando el tratamiento, ¿no? Como que concientizar que el oxígeno no es lo que te va a salvar la vida, sino que es, como usted dice, controlar el oxígeno que ingresa al pulmón para que pueda así responder e ir bajando los flujos de oxígeno. A eso usted se refiere con lo que acaba de mencionar. Sí, exactamente. Muy acertada la propuesta. Se trata de que no se le delegue al paciente, al enfermo o a su familia tomar esas decisiones, ¿no? De ver la evolución y de prevenir los pasos que siguen, ¿no? Porque por eso es que el flujo se aumenta gradualmente cuando inicia de litro en litro, ¿no? Para ver cómo responde. Si no responde, ya hay que ir preparando la siguiente etapa, ¿no? La máscara. Y si no responde con la máscara, ya hay que llevarlo al hospital. Pero eso no se le puede, claro, no se puede o sea, dejar sería que lo haga primero hacer una conciencia a la población que el oxígeno netamente
se lo vamos a dar, pero obviamente tiene que ir de la mano con el tratamiento del médico, que obviamente, valga la redundancia, está tratando la enfermedad, sea una neumonía por COVID, sea una IRA o tipo 1, tipo 2, alta o baja, ¿no? A eso me refiero, o sea, a eso se refiere usted con decirnos eso a nosotros. Ah, perfecto. Exactamente, Okay. así es, sí. Yo les digo que hay que dar oxígeno, sí, pero más importante que eso es dar, digamos, un servicio médico, un acto médico, ¿no? Ya, perfecto. Qué bueno. ¿Alguien más de alguna consulta? El señor Paz Gobernador Guillermo. Gracias. Y quisiera que me quiten El Paz Gobernador. el título para gobernador, porque Bueno, Memo, estamos todos, como dice ahí. Memo Alfaro, me llamo, Ya. me gusta que me digan Memo y no entiendo cuando me dicen para gobernador, porque esa es una coyuntura de un tiempo que uno dedica para servir, pero después somos todos iguales. Gracias. Adelante, Memo. Quisiera, David, felicitarte por esa exposición que en términos todos lo hemos entendido, pero yo tengo una inquietud en cuanto a que ustedes en la universidad, pues lógicamente allí tienen el departamento de ingeniería, qué sé yo, que diseñaron este equipo, que lo construyeron, que lo han puesto a funcionar, y eso es lo que quisiera saber en primer lugar. Si cuántos equipos, cómo los han puesto a funcionar, qué experiencia han tenido, luego si esos equipos tienen aprobación internacional o normas para poderse producir más en volumen y poder tener en todos los hospitales, si es posible, en todos los lugares. Eso sería una pregunta. Después podría pasar a otra, pero para ir por pasos. Gracias, David. Claro, Memo, con mucho gusto. Primero, les cuento un poquito qué hace la planta, ¿no? Hay varias formas de agenciarse de oxígeno. Algunas son generativas y otras son concentradoras, ¿no? Nosotros hemos optado por la solución concentradora. Por ejemplo, veamos una generativa, ¿no? Cuando volamos, ¿no? La flight assistant nos dice, a ver, si ustedes ven que experimentamos una descompresión, van a caer las máscaras, hagan esto, hagan aquello. Y no es que a bordo de la aeronave hay balones con oxígeno, esa es una aberración técnica, ¿no? Lo que hay es todos los elementos para que a bordo, a la altura que sea sobre el nivel del mar, se dé una reacción química que produce muy rápidamente una cantidad de oxígeno. Y eso es. Entonces, cuando se da el fenómeno, la descompresión de la cabina, el piloto no tiene que hacer nada. Hay un sensor ahí que activa automáticamente la reacción de generación de oxígeno, una reacción química en la que un agente ataca a otro y se libera mucho oxígeno y listo, a las máscaras y todos salvados, ¿no? Y la otra posibilidad es la concentración, es decir, tomamos, ya sabemos que en el aire hay oxígeno, entonces lo tomamos y con algún mecanismo lo concentramos. Los más eficientes, o sea, los que salen más barato por tonelada o por litro o por metro cúbico de oxígeno, son los métodos criogénicos, en los que se utiliza frío muy intenso, muy intenso, en promedio estamos hablando de 180 grados centígrados bajo cero, para separar, ¿no? Porque resulta que cada gas se hace líquido a distinta temperatura. Entonces, si yo quiero oxígeno, voy a la temperatura criogénica del oxígeno, se hace líquido y lo saco con una cañita, ¿no? Más o menos esa es la idea. Pero para eso se necesita condiciones, digamos, tecnológicas que son voluminosas, costosas, etcétera, etcétera. O sea, no se puede hacer en escala pequeña porque no rinde. Y la otra es acordarse que las superficies porosas son capaces de capturar las moléculas de gas. Entonces, los humanos hemos desarrollado un material al cual se le puede controlar su porosidad, se llama la zeolita, la famosa zeolita,
para el efecto es una especie de piedrecita, una pelotita pequeñita de un material rico en silicio y otras cosas, que en la fábrica se puede especificar de qué tamaño van a ser los poros de su superficie. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, capturar oxígeno, hago los poros de un tamaño en nanómetros o en Armstrong, donde en el huequecito se puede esconder una molécula o un átomo de oxígeno, pero no de nitrógeno porque es muy grande, ¿no? O sea, para que se hagan ustedes idea, es una superficie porosa donde en los poros entran las pelotas de golf, pero no las de tenis. Las de tenis son las del nitrógeno y las de golf son las del oxígeno. Y listo. Lo que hay que hacer es llevar al gas, al aire, a un estado termodinámico para que por fuerza el oxígeno tenga que meterse en los poros. El nitrógeno también lo va a intentar, pero no puede entrar, entonces queda. Y lo barro y lo desecho y me quedo con el oxígeno. Luego revierto ese estado termodinámico y ¿qué cosecho? Oxígeno en más concentración que la que había en el aire, ¿no? Digamos de 21 ya lo llevé a 60. Le doy unas cuantas pasadas más y ya llego al 93. ¿Sí? Y ya está, eso es. Entonces es cuestión de termodinámica. ¿Qué necesito para eso? Compresores, deshumidificadores, secadores y el alma de todo este proceso que es la llamada columna de absorción. Esa es la que nosotros hemos hecho. Esta es tecnología que se sabe de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que en la industria se viene utilizando para muchas cosas. Lo que hemos hecho es tomar eso y aplicarlo a una solución práctica que te garantiza la concentración de oxígeno en un caudal que lo puedes poner al extremo vidas humanas, ¿no? Eso es. Entonces, tiene autorización de DIGEMIT. En el Perú es la única autorización que se necesita, ya la tiene. Y con eso se puede fabricar, se puede instalar y se puede usar, ¿no? Si se trata de un hospital, simplemente se conecta. Pero si se quiere hacer un uso, digamos, diferente al de un hospital, por ejemplo, una organización, ya sea empresarial o de responsabilidad social, quiere hacer llenado de balones al público de forma gratuita o cobrando una tarifa, tiene que darse de alta por lo menos en 2 instancias. Uno, en DIGEMIT, porque el oxígeno médico es una sustancia controlada, ¿no? Forma parte de la farmacopea. Y además tiene que darse de alta en la municipalidad porque ustedes saben, el oxígeno es pues combustible, puede combustionar, puede explosionar, puede haber una deflagración. Entonces es un producto de cuidado. Entonces la municipalidad tiene mandato en eso y tiene que estar enterada y tiene que dar también licencia, por lo menos esas 2, ¿no? Y nosotros colocamos nuestra primera planta, la instalamos en Santa María de Nieva, que es en la provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, en los primeros días del mes de agosto. De hecho, un vuelo de la Fuerza Aérea se llevó la planta desde... En realidad, la Fuerza Aérea mandó un camión a la PUC y de ahí al aeropuerto y de ahí en avión hasta Condorcanqui. Y esa fue la primera. Y hoy día, digamos, a 18 de febrero del 2021 ya tenemos 30 y tantas plantas instaladas en todo el país. Algunas están en hospitales, otras están en centros COVID. Por ejemplo, en ATE, el centro COVID de ATE, ahí tenemos una planta nuestra que la cooperación coreana nos la compró y después se la regaló al MINSA, ¿no? En el hospital Daniel Alcides Carrón de Huancayo, que es el hospital COVID para Huancayo, también hay una planta nuestra. En el Olavegoya de Jauja también hay una planta nuestra. ¿Y por qué digo esto? Porque el Perú, pues, tiene pisos altitudinales, ¿no? Y una cosa es hacer un proceso termodinámico a nivel del mar y otra cosa es hacerlo en Cerro de Pasco a 4.300 metros, ¿no? Es todo un desafío también. Pero nuestras plantas están pensadas en eso, están pensadas en el Perú, son muy, muy, muy robustas. Y hay una cosa que no he dicho, pero aprovecho la pregunta de Memo para contarles, y es que también hay que pensar en este tema de picos y valles, ¿no? De la pandemia, ¿no? Cuando estamos en pico vamos a estar atrás de las plantas y no le vamos a quitar un ojo, pero cuando llegue el valle nos vamos a relajar, ya nos ha pasado, ¿no?
Miren cómo hemos pasado noviembre, diciembre en el Perú. Y estas plantas tienen un costo casi cero de hibernación, ¿no? Porque a diferencia de otras, esta planta solamente hay que apagarla y taparla y ya está invernando, ¿no? En cambio, hay otras plantas en que hay que hacer todo un proceso complejo de hibernación o inclusive el fabricante recomienda que no pare nunca, ¿no? Entonces, pensando en el Perú y en cómo es, de repente eso no es lo que más conviene y por eso nosotros hemos tomado esas decisiones, ¿no? Para poder utilizar nuestras plantas fuera del Perú hay que hacer un proceso de homologación en el estado en el cual se quiera instalar. Y claro, ahí hay que armar todo un expediente técnico, como lo hemos hecho nosotros por primera vez acá en el Perú. Y si hay reconocimiento de farmacopeas, podría ser más sencillo, ¿no? Por ejemplo, en el área andina tenemos eso, entonces llevar a Ecuador, a Colombia, a Bolivia es más sencillo que llevar, por ejemplo, a Honduras o a Guatemala, ¿no? O a México. Entonces, no sé si con eso respondió la pregunta, pero ese es nuestro currículum, ¿no? Desde los primeros días de agosto del 2020 hasta el día de hoy son 30 y tantas plantas que hemos instalado en el Perú. Tecnología de alimentos de estar feliz de la vida. Claro. Sí, Manuelito, espérate, creo que Memo tiene otra pregunta y de ahí pasas a tu, señor alcalde. Correcto. Memo, ¿sí? ¿Qué te pareció? Gracias. No sé Gracias, quién David. está hablando ahí. Muy ilustrativo lo que nos has explicado. Y solo me quedaría, pues, para completar, si el costo de producción de estas plantas es para tener una relación competitiva, comparativa con fábricas que ya existen comercialmente en Europa, Estados Unidos, de plantas de PSA. ¿Cómo lo ven ustedes el aspecto comercial, el aspecto de costo? Y que cómo podría ser para exportarlas a otros países como Centroamérica. Memo, con mucho gusto. A ver, las plantas que nosotros, bueno, en realidad la universidad no puede vender, pero ni un papel con tinta, lo digo así con toda claridad. No puede vender nada. Es una universidad licenciada, acreditada por SUNEDO, etcétera, etcétera. Entonces eso exige que se dedique solamente a temas universitarios, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es, con los desarrolladores, los inventores, los tecnólogos de este tema, hemos formado una empresa y esta empresa es socia de la PUC, porque la autorización de IGEMID está a nombre solidariamente de la PUC y de la empresa, y esta empresa es la que se encarga de todo el tema comercial. La PUC no puede. Entonces, la empresa se encarga de cotizar, de vender, de fabricar, de instalar y de dar el servicio postventa, ¿no? La empresa se llama Seralsac y fue fundada anoche, entre gallos y medianoche, o sea, cuando ya se venía todo esto, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a costos, ¿no? O sea, la planta nuestra es costosa respecto de algunas y es barata respecto de otras, pero me explico. A ver, hay unas plantas que trabajan bajo el principio PSA y que pueden costar, pues, $30,000 FOB en China, por ejemplo, de 20 metros cúbicos por hora, y que son en realidad plantas para contratistas. O sea, yo soy un contratista que voy a atender una tubería en Birmania, no sé, o en Tailandia, o en el Perú, o en Ecuador, y necesito para mis operaciones de tendido de tubería oxígeno para mis equipos de soldadura y de metalurgia in situ. Entonces, ¿qué hago? Me voy a pasar un año instalando la tubería, o X meses, y me compro pues 4 plantas de estas, ¿no? Porque yo sé que donde yo opere, en plena jungla, nadie me va a llevar el oxígeno. Tendría que llevarlo en helicóptero, es imposible de pagar. Entonces me compro 4 plantas de estas y arranco con una de ellas. Y el día que se malogra, simplemente la saco del circuito y la reemplazo por otra que está lista para entrar en operación. Esa planta no tiene ni siquiera
un tornillo, una compuerta que yo tenga que abrir para repararla, porque ha sido diseñada para eso, es un contratista, que lo que quiere es oxígeno el instante que aplaste el botón de encendido, ¿de acuerdo? Porque a él no le interesa el oxígeno, le interesa el proceso por el cual está dando rentabilidad, retorno sobre inversión a su negocio, que es tender la tubería. Entonces, esas plantas abundan en el mercado y cuando se la compara con la nuestra, son obviamente pues mucho menos costosas, ¿no? Pero no son equivalentes, ¿no? Porque la nuestra sí es una planta que está diseñada y fabricada para uso médico y en el contexto del Perú, ¿no? La planta china está pensada para un contratista que va a necesitar oxígeno in situ y que puede comprar, así como compró una Caterpillar, como compró un grupo electrógeno, puede comprar 2, 3, 4, 5 plantas y darle redundancia a su operación para que cuando falle, simplemente la descarte. Se acaba la contrata y se remata todo el equipo en calidad de chatarra, ¿no? Incluyendo la planta de oxígeno. Esa es la filosofía. Ingeniero, disculpe la Hay interrupción. otras, Parece hay que otras. Sí. hay ruido detrás suyo, que se podrían estar en silencio o no hay nadie. No, sí está mi esposa que también está, digamos, haciendo acá sus actividades. Ajá, Los dos con estamos en razón, remoto, mil disculpas. Ya. Y Ya. entonces les cuento que también hay plantas que sí se fabrican, por ejemplo, en Europa, en Suiza, en Inglaterra o en Japón, que sí se fabrican para uso médico. Y esas son no solamente más sofisticadas que la nuestra, sino que además son de otra escala de costo, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un intermedio que no lo hemos querido tener, sino que se ha dado por fuerza, para que tenga una idea del grado de inversión, ¿no? La de 20 metros cúbicos, que es la más grande, cuesta 850.000 soles en planta. Se necesitan más cosas para poder operar, pero en planta hay que invertir 850.000. La planta de 10 metros cúbicos, que está a la mitad, digamos, de nuestra tabla, cuesta 500.000 soles. Y la de 5 cuesta 350.000. Nosotros le entregamos en la PUC, el transporte hacia el lugar de instalación corre por cuenta del interesado. Y cuando llega al lugar de instalación, vamos y la armamos y todo el ensamble ya está incluido, ¿no? Así es como estamos trabajando. Si solo se quiere para conectar a las camas, hay un ahorro sustancial, porque por ejemplo en la planta de 20, el sistema de llenado, ¿no?, cuesta 160.000 soles. En la de 10 cuesta 120.000 y en la de 5 cuesta 110.000, ¿no? O sea, para que vean, en una planta de 5 metros cúbicos, que es la más pequeñita, toda la planta completa para llenar balones cuesta 350.000, pero si no va a llenar balones, si solo es para conectarse a las camas, ¿no?, sería 240.000 lo que hay que invertir, ¿no? Y como les digo, hay plantas que por $30.000 FOB la pueden conseguir en China de 20 metros cúbicos, ¿no? Pero esa es una planta no para uso médico, sino para uso básicamente en obra, ¿no? Generación de oxígeno in situ, ese es su diseño, ¿no? Y son plantas tecnológicamente muy avanzadas, con un excelente control, con mucha electrónica, pero sin reparación como nos gusta a los peruanos. Es para que cuando falla simplemente se descarte y entre otra, ¿no? No sé si eso aclara su pregunta, con mucho gusto. Ahora, el alcalde de Chaclacayo, ingeniero Manuel Campos, por favor. Bueno, y después viene Jorge Marpartida. Gracias, Pati. Gracias, David, por la explicación y todo lo que nos has puesto ya en conocimiento. Pero mi pregunta es básicamente, era el costo de la planta, ya la tengo, pero lo otro es, supongamos, para una planta de 20 metros cúbicos, ¿qué área de terreno necesitan para poder instalar la planta? ¿No?
esa sería mi pregunta. Y sí, tengo entendido y el conocimiento de que ustedes hicieron la planta justamente del hospital de Ate, como lo dijo usted, que no se ha dado abasto, ¿no? Y tanto así que ahora la región, el gobernador de la región San Martín ha recibido una carta del hospital de Ate solicitando el apoyo de oxígeno. Y parece mentira, pero la región va a apoyar el oxígeno de San Martín, lo va a enviar a Ate, ¿no? Porque tienen 9 Claro, plantas en San Martín. sí, sí, en San Martín han hecho las cosas bien en ese sentido. A ver, la planta de ATE es una planta de 10 metros cúbicos por hora. Como ya les dije, una planta de 10 metros cúbicos por hora, en el mejor de los casos, da para atender pues, a 25 o 30 pacientes. No da más. Acá no podemos hacer como el señor multiplicación de panes y peces. O sea, acá la matemática es la que manda, ¿no? Y ese es el caso, no se da abasto, ¿no? Entonces, pobre de nosotros que no planificamos bien, pues esa planta debió haber sido más bien una de 100 metros cúbicos por hora, si va a ser el centro COVID de una región tan poblada, ¿no? O sea, Lima Este tiene una buena cantidad de personas, ¿no? Y así que eso es, pues, ¿no? Bueno, quien le habla Entonces, es el presidente justo de la Mancomunidad de Lima Este, ya ¿no? Yo ven, represento a todos los alcaldes. Y sí, tenemos pues 9 distritos a nivel de la mancomunidad. Imagínate la cantidad de personas solamente, para darte un ejemplo, es San Juan del Lurigancho, El Agustino, Ate, Chosica, La Molina, San Luis, ¿no? Chaclacayo es el más pequeño de todos, sí, pero son los distritos más grandes de Lima, ¿no? Los que tengo a cargo. Y de así verdad es, que yo así quería es. saber si yo quiero poner una planta de oxígeno acá en Chaclacayo para llenar balones, porque no tenemos un hospital, eh, ¿de cuánta área necesitarían para armar la planta de oxígeno de 20 metros cúbicos? Sí, la planta de 20 metros cúbicos ocupa solo la planta un área de 8 por 4 metros. O sea, estamos hablando de 24 metros cuadrados. Pero para el trasiego, la manipulación de los balones, yo diría que se necesita por lo menos unos 60 metros cuadrados, o sea, un 6 por 10 más o menos, ¿no? Y si se quiere incluir un almacén bajo techo y todo, estamos hablando ya más o menos de unos 100 metros cuadrados. Y Perfecto. tiene que ser techado y cercado porque está documentado el tema del vandalismo alrededor del oxígeno. O sea, nosotros tenemos experiencia directa en eso. Y no es porque la gente sea perversa, sino más bien por la desesperación, ¿no? La necesidad. Exacto, en una instalación que nosotros hemos hecho, ¿no? Decíamos, no, en la noche, ¿qué van a venir? Si estamos instalando, estamos acá. Mentira, apenas se enteraron que había oxígeno, vinieron con sus balones de fuera, ellos mismos a llenarse en la planta. Lo intentaron, obviamente, ¿no? Entonces, ese grado de desesperación produce esta crisis, así que tiene que ser unos 100 metros cuadrados en mi recomendación, techados y cercados y con seguridad, porque ya sabemos toda la angustia que esto genera, ¿no? Pues Una cosa importante que no he dicho hasta ahora es que todo esto se paga, claro, en la inversión inicial para tener la planta y en la operación se paga en energía eléctrica. Una planta de 20 metros cúbicos consume con toda seguridad 50 kilovatios. Esa es su potencia. Por lo tanto, si está funcionando una hora, consume 50 kilovatios hora. No sé cuál será el precio del kilovatio hora en Ate, por ejemplo, ¿no? O en Chaclacayo, que es residencial, debe ser, vamos a ponerle un sol. Entonces, operando una hora, consume 50 soles. Al día consume 50 por 24, 1.200 soles. Y al mes, 36.000 soles. O sea, se los tengo que pagar a Luz del Sur, creo que es, ¿no? El proveedor ahí, o a Enel, no sé, al distribuidor. Toma tus 36.000 soles por el consumo de energía de mi planta.
más frontera eléctrica, más todo lo demás cargos que vienen con el recibo de energía eléctrica, todo eso hay que pagar. Y necesita ser operada por 2 personas cuando es para llenado de balones. Uno para que sea el maquinista y otro para que sea el operario de llenado. El maquinista tiene que ser una persona con formación técnica, ¿no? Un egresado de Senati, de TECSUC, de escuela, ¿no? Que conozca de maquinaria, ¿no? El operario sí tiene que ser una persona inteligente, despierta, en pleno uso de sus facultades, pero eso sí entrenado pues en el tema de seguridad, porque si comete un error se puede matar o puede matar a alguien con el balón, ¿no? Entonces son 2 personas por turno, por un tema de cumplimiento de normativa ocupacional, laboral, no pueden trabajar más de 8 horas. Entonces, si yo quiero que trabaje 24 horas, tengo que tener una dotación diaria de 6 personas para mover la planta, ¿no? Entonces, agreguémosle a los 36.000 de la energía eléctrica, más la reposición, la depreciación del activo, los 850.000 que cuesta la de 20, agreguémoslo también los costos de esa dotación, ¿no? De 6 personas cada 24 horas. De manera que con eso podemos hacer un intento de saber cuánto nos cuesta el balón llenado, ¿no? Y vamos a ver que es mucho más caro que el balón que llena, pues, el proveedor mayorista de oxígeno, ¿no? Y esas son precisamente las consecuencias. Esto es totalmente predecible porque tiene que ver mucho ahí la economía de escalas, ¿no? Una planta criogénica, ya les dije, puede producir el metro cúbico o el balón a fracciones de un sol en cuanto a costos, ¿no? En cambio, esta planta que es concentradora por PSA está muy por encima de eso, ¿no? Más o menos, Puede salir ¿cuánto? costando, y yo diría que dependiendo de cuánto paga uno por kilovatio en el lugar que está, en una zona residencial como San Isidro, donde pasa los 2 soles el kilowatt, fácil son 25 soles por balón de 10 metros cúbicos lleno, ¿no? Y en un lugar periférico, periferia urbana, ¿no? De Chaclacayo para arriba, condicionado a que haya disponibilidad de potencia eléctrica, de repente hasta cuesta 20 centavos de sol el kilovatio, ¿no? Y ahí el costo de llenado podría ser de unos 2 soles por balón, ¿no? Varía mucho porque el componente principal es la energía eléctrica. Perfecto. Ahora, gracias David. No sé, algo le ha pasado a su internet del alcalde que se ha desaparecido, pero vámonos hasta la República Independiente de Arequipa con Jorge Malpartida, porque para ahí sí va a tener que hacer permiso especial. Buenas noches. Bueno, quiero aclarar que soy limeño, ¿ah? Caí de casualidad en Arequipa y me quedé. Por si acaso. Sí, Bueno, les cuento que ahí en Majes, en el Hospital Central Majes, ahí hemos puesto una planta nosotros. ya, a ver, ¿cómo está David? ¿Qué tal? Un gusto haberlo escuchado. Muy interesante todo lo que estás informando. Básicamente, como yo estaba comentando, entré a la reunión porque hace 15 días estamos tratando de buscar una solución para un lugar que está más o menos a los 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar, que son, se puede decir que son más o menos unos 2.000 a 500 habitantes que llegan a esas comunidades, pero ¿qué pasa? Ahí no hay hospital, solo existen policlínicos. Los policlínicos están, se han hecho con la ayuda de padres, ¿no? De padres, de padres de la iglesia y todo. Entonces, ¿qué ha pasado? El problema, como es policlínico, lógicamente no pueden, las personas no pueden internarse, porque no hay un permiso, ¿no? Hasta ahora no pueden darle un permiso para poder convertirlo en hospital. Entonces, según lo que hemos nosotros visto, el consumo de oxígeno en estos niveles de todos estos meses, porque no ha bajado, ha sido muy leve el bajón. Básicamente necesitamos llenar 150 balones semanales de 10 metros cúbicos, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de tus equipos podría estar definido para ese tipo de trabajo, ¿no? Porque básicamente va a ser llenado, ¿no? Yo también quisiera hacer un hospital, quisiéramos conectar, quisiéramos tener todo, pero
Lamentablemente también Arequipa tiene sus problemas a nivel de gobierno regional, que ya todo el mundo lo debe saber, ¿no? Que no funciona como debería ser. Entonces, la idea es, como dice, utilizar la combi, porque si no, toda esa gente de bajos recursos nos tiene, pero así a la punta de un hilo, ¿no? Entonces, no sé cuál de tus plantas nos podría servir, y bueno, ya internamente conversaríamos para poder reunirnos, ¿no? Y ver la manera de adquirirla, ¿no? Sí, encantado. Mira, el tema es el siguiente. Vamos a hablar de 150 balones por semana, ¿no? Balones de 10 metros, ¿no? Sí, correcto, son de 10 metros cúbicos. Sí, tendría que ser la planta de 10 metros cúbicos por hora. A ver, la de 5 te da 15 balones como máximo por día, pero justo le afecta el tema de la altitud sobre el nivel del mar. Entonces esta produce entre 10 y 15. Me dices que están redondeando en 4.000 metros sobre el nivel del mar, te va a dar 10 por día. Entonces por 7 días van a ser 70 a la semana, ¿no? Entonces, si tú quieres el doble de eso, 140, 150, tendría que ser la planta de 10. La planta de 10 te da 30 por día. Entonces, podrías llegar hasta unos 200 balones, unos 180 balones por semana, ¿no? Tendría que ser eso. ¿Y el costo promedio? Cuesta 500.000 soles esa planta para llenar balones. Ok, 500.000. Ya, ahora, por otra parte, efectivamente, lo que dijiste en China venden... Te digo porque yo soy importador, es lo primero que hemos buscado, pero lamentablemente no es como todos pensamos, como tú dices, ¿no? Es igual que los concentradores, aparte el gobierno ya ha puesto un tema de certificación de los concentradores de oxígeno y así nomás ya no lo traen. Entonces eso Sí, como que ha tratado de... no, como dije, esas plantas nosotros las conocemos muy bien, porque yo les cuento un poco cómo empezó nuestra aventura con el oxígeno y los gases en la Católica. Ahora ya que lo tocas, pues imagínense, a ver, 2001 entra Toledo presidente, al poco PPK, ministro de Economía, PPK es profesor en la PUC, y nos dice, pues miren, yo estoy entrando al Ministerio de Economía y mi meta personal es que llegue el gas de Camisea del Cusco a Lima, ¿ya? Así que prepárense, ustedes ingeniería, porque se va a tener que tender el gasoducto y ahí se va a necesitar de manera provista in situ todos los gases de soldadura y todos los gases de metalurgia, oxígeno, argón, CO2, radón, etcétera, ¿no? Así que ahí tienen ustedes, muchachos, una oportunidad, pónganse a hacer eso y también pónganse a trabajar en el tema de la conversión de los motores de combustión interna, todos a gas. Bueno, y ahí le consta a Albert, ¿no? La PUC se compró ese pleito el 2001. Desde ahí estamos trabajando en esto. Hemos trabajado gases y hemos trabajado combustión interna, motores también. Lo hemos hecho. De manera que esto no nos ha sorprendido cuando vino. Por eso es que hemos podido reaccionar, ¿no? Por eso es que hemos podido... En mayo ya estaba nuestra planta lista para que DIGEMIT la pruebe. Y ellos han tomado pues, sus meses para probarnos, pero ya el 31 de julio ya está aprobada la primera planta, que justo fue una de 5, y la FAP se la llevó a Condorcán, que está funcionando así, en una operación muy parecida a la que tú describes. En Santa María de Nueva hay un hospital, que no es un hospital en realidad, es un centro médico, ¿no? Y que el motor son ahí los padres jesuitas, pues, ¿no? Entonces ellos son los que han sido los primeros en pedirnos ahí la planta y se la llevaron. Si algo parecido es lo que queremos hacer, ¿no? Porque está bien crítica la situación allá en el sur. Ahora, referente a tu anécdota de que tú a un niño le das el chisito pensando que estás haciendo bien, eso a mí me pasó en Piñones, en Arequipa. Piñones está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Nos llevaron al pueblo y era increíble el centro médico que tenían. Tenían todo. Tenían para medievista, tenían para lo que era medicina general, pero ¿sabes lo que no había? Profesionales. Nadie quería trabajar a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y lo peor, todos esos niños, el 80% de la población tenían anemia por la altura. Y nosotros pensando que haciendo bien, llevarle arroz, menestras,
Y eso no cocina en la altura, pues. ¿No? Eso Claro. también, eso fue una experiencia también que aprendí. Muchas gracias. Sí, excelente. Esas cosas a uno le enseñan, ¿no? Porque el campo, el mundo real es diferente, ¿no? Hay cosas que uno da por sentadas y no se dan, pues, ¿no? Así es. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien que desea saber algo más? David, por si acaso me he tomado la libertad de poner en el chat de este Zoom tu correo y tu número de teléfono para personas como Claro Memo que que sí. quiere Por comunicarse favor, contigo encantado. Con mucho para gusto. seguir Sí, más bien, hablando. gracias por Entonces, eso. no, qué ocurrencia. ¿Alguna otra ¿Alguien una pregunta, por favor? Todos estamos ok. Giovanna. Sí, Pati. Bueno, sí, Vero. Buenas noches con todos. Hola, David. Muy interesante y didáctico sobre las plantas de oxígeno. Lo que quería saber era, o sea, una vez que se realice el contrato, la puesta de la planta de oxígeno. Dentro de todo esto, vi la cotización que nos enviaron al club y en el cual esto incluye lo que es el mantenimiento preventivo. O sea, dentro del costo está el mantenimiento preventivo de la planta de oxígeno, o eso tiene un costo aparte. ¿Qué garantía tiene? ¿Es de un año? ¿O de qué tiempo? Sí, te refiero, mira, la garantía es de un año, efectivamente, la garantía equivalente a cualquier otro artefacto que puedes adquirir, ¿no? Y hay unos costos de mantenimiento, por supuesto, porque esto se parece mucho a cómo funciona un automóvil. Hay unas partes y piezas que se mueven y que están sujetas a desgaste y que hay que cambiarlas, ¿no? Entonces, en un año debe de cambiarse, sobre todo la parte que más sufre es la parte del llenado de balones, porque obviamente, ya les conté, ¿no? Son presiones muy altas. Entonces, para la planta más grande se necesitan unos 30.000 soles anualizados. Y para la más pequeña, la tercera parte de eso, o sea, unos 10.000 soles anualizados, ¿no? Entonces, la intermedia, justo un valor intermedio, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el mantenimiento? Cambio de aceite, porque hay lubricación, cambio de sellos, cambio de empaques, y dependiendo de dónde se instale y de la calidad del aire, o sea, de lo sucio que sea el aire, habría que cambiar el filtro. Normalmente el filtro debería durar unos 2 años, ¿no? Pero si está pues cerca de una avenida muy, muy transitada o de un campo muy polvoriento, del año, ¿no? Es decir, hay que presupuestar sí un gasto de mantenimiento anualizado, como les dije, para la más chiquita de 10.000, para la mediana de 20.000 y para la más grande de 30.000. Una pregunta, ¿el mantenimiento lo dan ustedes también? Sí, el mantenimiento lo da esta empresa, como decimos nosotros, ¿no? Que se llama Seralt y que es la misma con la que se contrata la instalación de la planta con ellos, ¿no? Ya. Entonces, lo que tendríamos que hacer en forma ya personal cada uno es enviarte una solicitud de proforma para de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. Sí. ¿Me puede repetir la pregunta? Porque no escuché bien. Sí, sería, por ejemplo, aquí hay, bueno, está Jorge limeño, arequipeño,
está Memo, que es del extranjero, estamos nosotros de Chaclacayo, y hay otras, están varias personas que de repente están interesadas en plantas, y cada uno debería estarte enviando a tu correo una solicitud de proforma de acuerdo a las especificaciones que nosotros queremos darles para la planta, ¿sí? Correcto, encantado. Yo encantado de poderlos atender. Si me lo hacen llegar nomás con mucha confianza. Ya, perfecto. Para poder hacer. ¿Alguien más desea alguna pregunta? Y Pati. Sí, dime, Albert. A mí no, a David. Sí, haciendo, bueno, por lo que he estado escuchando todas las preguntas, creo que es interés de muchos de público, el tiempo de entrega de la planta, porque tengo entendido que no es inmediato, ¿no? O sea, y tampoco es una semana. Entonces, ¿qué tiempo Sí, estimado de sí. entrega? Muy buena pregunta. La entrega de la planta para llenado de balones, o sea, digamos que es la tarea más desafiante, ¿no? Es de 50 días. La planta para llenar balones es 50 días. Si es para poner la línea de hospital, entre 20 y 30. Y, bueno, no sé cómo estará Miguel Grau. Mari, ¿tú sabes cómo estará la posta de Miguel Grau considerada como para poder hacer una planta cerca ahí y poderla instalar a ellos mismos? Y la verdad que no, no tendría conocimiento de eso, casi no paro mucho por acá por el trabajo. Sí, pues, no, sí, yo decía a lo mejor tenías alguna, bueno, sería cuestión de averiguar, porque en todo caso se podría empezar con eso, ¿no? En el mismo Miguel Grau de hacer una pequeña planta conectada a las camas que tengan ellos para poder atender, no sé si será COVID, porque la posta de acá que era COVID la cerraron y no se puede atender nada ahí. Sí. López Silva. Sería cuestión de averiguar en todo caso y también averiguar y bueno, cuando se ponen plantas de oxígeno en el Ministerio de Salud, es también coordinar con la DIRIS de esa zona, pues porque al final va a quedar como para... Claro, exacto. Hay que coordinar con todos ellos. Ya sería de ir avanzando en el camino. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, Anthony? Sí, Pati, David. Primero felicitarte por la magnífica exposición, fabuloso. Y los plazos que comentabas de 50, 20 días, ¿estamos hablando de plazos acumulativos o en paralelo? No. Es decir, si la orden de compra dice, la quiero para llenar balones, son 50 días y no hay remedio. Si la quiero para conectar a la clínica o al centro COVID, de 20 a 30 días y ya está la planta lista. Perfecto. No, pero el tema iba, si tienes 5 pedidos... Sí. Nosotros estamos ahora en una capacidad de atender 8 plantas por semana. Difícil que podamos crecer, pero ese es nuestro límite, ¿no? El viernes pasado teníamos 8 plantas y las 8 se han colocado en esta semana. Estábamos trabajando todo a 20 días, pero ahora ya se ha dilatado porque se van agotando las existencias en todo el planeta, en realidad. Todo el mundo está haciendo lo mismo que nosotros. Todos los países lo están haciendo. Lógico. Interesante. Perfecto. ¿Nadie más tiene nada que preguntar? Carlos Manuel. ¿No? Calladito está. ¿Nadie más? Perdón, Pati, más bien felicitar al ingeniero David Chávez por su excelente presentación. Nos hubiera gustado que concurran más personas. Quizás vamos a programar en una nueva fecha porque justo hoy teníamos varias exposiciones que se han cruzado. La exposición es magnífica, creo que es un tema de mucha actualidad y el aporte que nos da mi estimado David es esto de primer nivel y los rotarios estamos comprometidos con este tipo de problemática. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Efectivamente, tal como dice nuestro gobernador nominado, Carlos Manuel Arévalo, ha sido una excelente charla. Nos has abierto los ojos a muchas cosas que uno pensaba, la solución, una cama, esto de oxígeno y se llenan, ¿no? Es
es difícil. Entonces siempre hay que tener un personal médico al costado para poder ver que las cosas vayan como deben ser y tratar de mejorar también un poco eso, ¿no? La parte médica. Vamos a hacer todo lo que se pueda, nos vamos a esforzar para trabajar eso y estaremos en comunicación. Perfecto, queda la orden. Ustedes me contactan, ya tienen coordenadas. Va a ser con mucho gusto. Voy a poderles aportar lo que se pueda, ¿no? Ok, muchísimas gracias, David. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Albert. Gracias. Creo que podemos Muchas gracias, cerrar muchas gracias. Muchas gracias, David. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Vero, Pati. Vero. Muchas gracias a todos. Y gracias, Pati y Albert, por la organización. Excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches y Gracias, Albert, por la invitación. Gracias, Pati. Gracias. Súper interesante. Gracias.